Entonces, por ejemplo, ¿sí? Esto, esto es real. Se sabe que el 87,9% de los pacientes con COVID-19 presenta fiebre. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer unos supuestos medio ridículos. Supongamos que en general solo el 0,1% de la población presenta fiebre y que el 1% de la población está contagiada con esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir dos eventos. Presentar fiebre y estar contagiado. Entonces nosotros sabemos que el 87,9% de los pacientes contagiados presenta fiebre. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos es una probabilidad condicional. Nosotros conocemos la probabilidad condicional de A dado B, de presentar fiebre dado que estoy contagiado, y eso es 0,879. ¿Ok? Y este es un dato que se puede obtener. ¿Ok? Pero, por ejemplo, nosotros quisiéramos ver una probabilidad un poco... Quisiéramos ver una probabilidad distinta. Por ejemplo, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de estar contagiado dado que tengo fiebre. ¿Ok? Que eso igual es más importante porque básicamente uno puede saber que tiene fiebre mucho más simple que saber que está contagiado. Por lo tanto, esta probabilidad, la probabilidad de estar contagiado, dado que uno tiene fiebre, sería una probabilidad más interesante. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es, en vez de la probabilidad de A dado B, ¿ok? Nos están pidiendo la probabilidad de B dado A. Entonces me gustaría, en vez de, sabiendo la probabilidad de A dado B, ver si puedo calcular la probabilidad de B dado A. Y para eso existe un teorema, que no es tan teorema, que se llama la regla de Bayes. ¿Okay? La regla de Bayes lo único que hace es un pequeño manejo algebraico. Entonces nosotros tenemos P de A dado B, P de A inter B dividido en P de B, definición de probabilidad condicional, y vamos a hacer un poquito de álgebra y vamos a añadir un término. ¿Ok? Vamos a añadir un término que vale 1, que es P de A dividido en P de A. ¿Ok? Para eso estamos asumiendo que P de A no es 0. Por lo tanto, voy a tener P de A dado B es igual a P de A inter B dividido en P de B. Eso es definición. Ahora, a la definición le voy a añadir P de A dividido en P de A, es decir, voy a multiplicar por 1 la definición. Entonces me queda P de A inter B por P de A dividido en P de B por P de A. ¿Ok? Básicamente multipliqué por 1 acá, no hice nada más. Y ahora voy a reordenar un poquito. Básicamente lo único que voy a hacer es escribir esta multiplicación al revés. Entonces voy a tener P de A inter B dividido en P de A por P de A dividido en P de B. Simplemente un reorden. Teniendo este reordenamiento que tengo acá, lo que nos va a quedar es que lo que tengo acá es, por definición, P de B dado A. ¿Okay? Porque por definición de P de B dado A sería P de A inter B dividido en P de A. ¿Okay? Porque la intersección es conmutativa, así que eso no tengo... Es una consulta. Dime. ¿Es necesario conocer estas demostraciones? ¿Se puede utilizar la fórmula final? No, se puede usar la fórmula final, no hay problema por eso. Pero a veces hay ciertas complicaciones, a veces pueden estar la interpretación de la probabilidad. Pero te fijas, esta demostración es súper fácil de hacerla. O sea, si no te la sabéis de memoria, en 3 líneas podríais llegar y volver a escribirla. Ya. ¿Ok? O sea, hay demostraciones que obviamente no tenéis para qué sabértelas, como la que vamos a ver ahora. Pero esta, de hecho, creo que a mí siempre se me olvida esta regla y yo siempre termino haciendo la demostración para sacar la regla. Pues si te la sabéis de memoria, no hay ningún drama. Ok, entonces, lo que hacemos es que es P de B dado A es igual a P de A dado B por P de B partido en P de A. ¿Ok? Básicamente lo que hicimos fue despejar. ¿Ya? Y así que si ustedes saben esto de memoria, súper bien. Si no se lo saben y saben cómo resolverlo, también sirve porque es muy corto hacer esto. Así que en este sentido la demostración sirve como para soltar la mano. Y ahora, teniendo este resultado, veamos si podemos resolver el problema que teníamos antes. Y ahora sí, claramente lo vamos a tener. Entonces la regla de Bayes acá ya la tengo escrita en forma final. Sean A y B
los eventos tal que PDA y PDB son mayor o estricto que 0, PDB dado A es PDA dado B por PDB dividido en PDA. ¿Ok? Entonces, en términos del ejemplo, PDA es la probabilidad de presentar fiebre es 0,1%, así que esto es 0,001, porque es 0,1 dividido en 100. Creo que tengo un 0 de más acá, pero los cálculos están bien acá abajo. ¿Ok? PDB es 0,01 porque es 1% dividido en 100, 0,1. Y PDA dado B es 0,879. Ahora PDP dado A es PDA dado B dividido en PDB dividido en PDA. ¿Sí? Acá, este es el número correcto. Por si acaso es 0,001, que hay un 0 de más. Cuanto PDB dado A es 0,879 por 0,001 dividido en 0,1. Ok, entonces hacemos esta división y esto nos da 0,0879 y esto es 8,79%. Profe, Sí, dime. ahí no debería ser al revés, que el 0,01 esté arriba y el 0,001 esté abajo, porque PDA viene siendo la parte de arriba. Espérate, que tengo un segundo, deja cachar que tenía acá. PDB es... No, es que este está mal. A ver, PDB, la parte de arriba está toda mal. No, esta cuestión. Esto no, a ver, se fijan, PDB es presentar fiebre, PDA es presentar fiebre y es 0,001 Solo está mal PDA. y PDA es presentar fiebre 0,01. PDA es presentar fiebre, dado estar enfermo. Esta cuestión está mal, ¿cierto? Ya, espérense. Entonces lo que tenemos es PDA dado B. PDB vendría siendo estar enfermo, que es 1%. No, ¿saben, chicos? Olviden este ejemplo. Me equivoqué en algo. Este ejemplo nos va a dar algo malo. Disculpen. Olviden este ejemplo. Sí, pero es que finalmente nos va a dar una probabilidad mayor que 1. Y es porque tengo un error acá. ¿Ok? El error acá, y fíjense, ustedes no lo cometan en otra ocasión. Pero, profe, Hay un error acá, mira, lo que pasa es que si te fijas, yo estoy diciendo que el 1% de la población está enferma. ¿Ok? Y si digo que el 1% de la población está enferma y además sabemos que el 87%, el 88% de ese 1% está enfermo, nosotros sabemos que el 0,87, 0,88% de la población presenta fiebre, y aquí estoy diciendo que solo el 0,1 presenta fiebre. Por lo tanto, este evento que definí acá, me equivoqué, tiene probabilidad 0. O sea, no existe este evento, esto es un error. ¿Ok? Si ustedes intercambian los factores, lo que va a pasar es que me va a dar una probabilidad sobre 1, porque voy a tener 0,01 dividido en 0,01. ¿Ok? Y esto me va a dar 10. Entonces hacer 0,879 por 10 me va a dar, la probabilidad me va a dar 87,9.
O sea, me va a dar 8,7 la probabilidad. Y eso no está correcto. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que sí. Pero, profe, también las probabilidades, ¿o no? Que la probabilidad de A sí es 0,01 y la probabilidad de B es 0,001. Sí, o sea, las probabilidades están bien, pero el problema está mal planteado. Ese es el problema. ¿Ok? ¿Por qué está mal planteado? Porque mira, si sigamos la lógica. En el problema te vas a dar cuenta que acá cometí un error al plantear el problema, porque dije que la población, que el 1% de la población presentaba fiebre, y si el 1% de la población presenta fiebre, es imposible que el 87,9%, el 0,1% presente fiebre, es imposible que el 87,9% de la población infectada presente fiebre si eso representa el 1 y esto ya sería más que el 0,1% de la población. ¿Ok? No sé si me sigues la lógica. Lo que estoy diciendo es que el problema lo planteé mal acá. Lo que estoy haciendo acá es resolverlo así. También hay un error allá. Y el error allá surge de mi parte porque, siguiendo lógica que la probabilidad no me podía dar mayor que 1, escribí los números al revés. Pero el problema está acá. El problema está acá, que es donde estoy asumiendo, considerando estos datos. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que el jueves les hago de nuevo el problema bien escrito y se los cambio. ¿Ok? Así que espero que guarden la definición, no guarden el ejemplo olvídenlo. ¿Ok? Y sigamos adelante con lo que viene, pero si quieren puedo explicarles cómo sería el ejemplo correcto. Por ejemplo, vamos a ver. Gracias. Entonces lo que nosotros diríamos que ya, en realidad, en vez de esto, en vez de esto, sorry, esto un borrado. Ya, vamos a suponer que esto ya no es así y que este valor es 10%. ¿Ok? Entonces ya no estamos asumiendo que el 0,1% tiene fiebre, sino que asumimos que el 10% tiene fiebre. ¿Ok? Ok, ahora asumiendo este 10% que está acá, ok, esto es 0,001, ok, esto como acá, 0,1. A ver, Al revés, profe. sí, sí está bien. Ya. Por lo tanto, acá tendríamos, acá debería ser P de B, que va a ser 0,01, que esto está igual acá, y acá debería ser P de esto, sería 0,1, y entonces acá lo que vamos a tener es que esto no sería así, sino que esto sería 0,0. Uy, me cuesta hacer esto. 8, 7,
Y así sería el resultado. ¿Ok? Se los voy a corregir y se los voy a volver a mandar con los números correctos, para que sigan, puedan seguir la lógica del problema y puedan estudiar por su cuenta. Ya. Yo las pantallas que cuando he escrito las guardo, después se las puedo mandar en caso de que tengan dudas. Ya, sigamos. Ok, entonces ahora viene un teorema que sí que es mucho más importante, que es el teorema de probabilidades totales, que en parte puede ser visto como un pedacito de la regla de Bayes, y lo que vamos a hacer en el teorema de probabilidades totales primero es que tenemos que hacer una definición que es un poquito más difícil porque probablemente ustedes no la han visto, y que es la definición de partición de un espacio. Ok, entonces la definición de partición de un espacio va a partir de lo siguiente. Vamos a considerar un grupo A sub i de elementos en F. Ok, es decir, vamos a un grupo de elementos en F, y vamos a decir que esta sub i se dice una partición del espacio muestral. Ok, si este grupo de elementos A sub i cumple lo siguiente, cumple que para todo i, j, es decir, agarro dos conjuntos, una i y una j, que es... ¡Ay, qué bruto! Esto es una... Sorry. Por si acaso, eso es una A. ¿Ok? Entonces tomo dos elementos, una i y una j, ¿ok? Y si los intersecto es vacío, es decir, este grupo de elementos A, ¿ok? Tienen intersección vacía entre ellos. Y a la vez, si los uno todos, me generan el espacio completo. Entonces yo siempre cuando les decía cómo explicar esto, es como que el espacio muestral va a ser este cuadrado de acá, ¿ok? Y la partición va a estar representada por cortes del espacio muestral, tal como si ustedes, no sé, cortaran el espacio muestral con tijera. De manera que ustedes no van a tener en ningún momento van a tener pedacitos entrelazados de estos conjuntos, es decir, entre A1 y A3, A1, A2, A1, A4, A1, A5, no existe ningún elemento en común. ¿Ok? Es como si ustedes, en la lógica, pensaran que el espacio muestral es una hoja y lo cortaran con una tijera. Por lo tanto, ustedes tienen muchos pedazos que van a volver a armar esta hoja, pero no hay nada en común entre los pedazos. No pueden haber pedacitos repetidos. ¿Ok? Esa es como la lógica de una partición. Lo importante de la partición es que uno forma el espacio muestral completo y dos, los pedacitos no tienen elementos en común. Y eso es súper importante porque eso nos ayuda a seguir lógicas. Y cuando teníamos elementos disjuntos, ustedes se acuerdan que cuando teníamos un grupo de elementos disjuntos, si nosotros uníamos este grupo de elementos disjuntos y le tomábamos probabilidad a la unión de este grupo, nosotros podíamos transformar esta probabilidad de esta unión, la podíamos transformar en la suma de las probabilidades individuales, y eso era súper importante, y por eso este tema de la intersección vacía es muy importante. ¿Me siguen esta idea, no? Por favor. Ya. A ver. Lo que nosotros tenemos... Denme un segundo.
Ya, entonces, lo que hace la partición es básicamente dividir el espacio muestral en muchos pedazos, pero estos pedazos no van a tener elementos en común. Eso es lo que hace. Espero que me sigan la idea. Por lo tanto, uy, se me perdió el chat. ¿Ok? Espero que entienda la idea. Es básicamente, el espacio muestral lo interpretamos como una hoja, como esto que está acá, y lo cortamos en pedazos, tal que no haya nada repetido. ¿Ok? Es decir, no hay ningún elemento en el conjunto A1 que esté además en el conjunto A2. Es decir, no hay elementos en común. Esa es la idea de espacio muestral. Esa es la idea de partición de un espacio muestral. Ya, espero que les haya quedado claro la idea de la partición del espacio muestral. Ahora, lo que nosotros... Lo que nosotros vamos a hacer es plantear el teorema de las probabilidades totales. Entonces, el teorema de las probabilidades totales dice que si nosotros tenemos a su vez una partición del espacio muestral, sí. El segundo punto dice que todos los elementos de la partición, si nosotros los unimos, va a generar el espacio muestral completo. Es decir, una partición del espacio muestral es un grupo de conjuntos que me genera el espacio muestral completo y que además no tiene ningún elemento en común entre ellos. Esa es la lógica. Ahora, el teorema de las probabilidades totales, ¿por qué es muy importante la definición de partición? Porque el teorema de las probabilidades totales se basa en el hecho que yo tengo una partición. Entonces, si yo tengo A sub i con i de 1 hasta n una partición del espacio muestral, entonces voy a ser capaz de hacer lo siguiente. Para cualquier conjunto dentro de F, para cualquier conjunto al que le puedo calcular probabilidad, la probabilidad de B la puedo calcular de la siguiente manera. La puedo calcular como la suma desde 1 hasta n de P de B dado ahí por P de ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente lo que hacemos es calcular la probabilidad de P dado ahí. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, la idea se supone que esto puede ser natural encontrar este resultado. ¿Ok? Puede que en algún momento naturalmente el resultado de P dado ahí sea un resultado que sea fácil considerar. ¿Ok? Y P de ahí se puede encontrar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente la noción del teorema de probabilidades totales es una noción de un promedio ponderado. ¿Ok? Esto es como, ¿cuánto pesa B? ¿Cuánto pesa B conociendo ahí por la probabilidad de ahí? ¿Ok? Entonces la lógica de este teorema no es tan extraña. Básicamente, yo lo que tengo es que tengo probabilidades condicionales sobre un evento y después multiplico por la probabilidad de que este evento ocurra. ¿Okay? Pero lo que nunca me tengo que olvidar es que tengo que sumar sobre todos los eventos de la partición. Si no sumo sobre todos los eventos de la partición, está súper malo, porque en vez de considerar n elementos, ¿ok? Voy a considerar 1. No, B no es subconjunto de F, B pertenece a F. ¿Ok? B pertenece a F significa que B es un conjunto al que yo le puedo calcular probabilidad. Lo que yo tengo claro es que puede que yo no conozca cuánto vale exactamente la probabilidad de B, pero sí conozca la probabilidad de B dado algún conjunto. ¿Ok? Y eso surge naturalmente, por ejemplo, con el problema que estaba viendo con el problema que estábamos viendo con respecto a la enfermedad, al que tenía un error. Naturalmente uno tenía una probabilidad condicional. ¿Ok? Pero lo que no teníamos naturalmente era la otra probabilidad condicional, o a veces no podríamos tenerlo naturalmente en resultado. ¿Cómo dije? Lo que pasa es que el ejemplo más gráfico de partición es lo que tengo en este dibujo acá, que es básicamente, acá los conjuntos no se intersectan entre sí. ¿Ok? Después tengo un ejemplo.
usando la regla de probabilidades totales que nos permite entender más o menos cómo se ocupan las particiones. Espero que eso pueda servir, ¿ok? Pero como un ejemplo gráfico de particiones, básicamente no se me ocurre qué te podría decir. ¿Ok? Entonces sigamos adelante y veamos si después con el ejemplo quedas claro, si no me vuelves a preguntar. Ya, entonces, primero vamos a hacer la demostración. La demostración no es tan compleja. Es simplemente ir haciendo un par de manejos algebraicos y recordar y aprovechar el hecho que tenemos una partición. Ya, entonces sabemos que esto es lo que está acá. Y me gustaría desglosar esto, trabajar esto hasta llegar a que sea igual a PDB. Entonces, tomo este lado y lo escribo acá. Entonces tengo PDA dado PDB dado ahí por PDI, sumado desde 1 hasta n. Ahora, por definición de probabilidad condicional, esto de acá yo lo voy a transformar acá. ¿Okay? Lo único que hice pasar desde este punto al que está acá es escribir la definición de probabilidad condicional. Donde tengo la suma de 1 a n de PDA sub i BI dividido en PDA sub i por PDA sub i. Entonces aquí claramente lo que vamos a hacer es simplificar los PDA sub i y por lo tanto este resultado sabemos que lo que estaba al lado derecho del teorema es igual a esto. La suma de 1 a n de PDB inter AI. ¿Ok? Ahora aquí viene una cosa. B inter AI, cada uno de los B inter AI, ¿ok? Son disjuntos. ¿Okay? ¿Qué significa que sean disjuntos? Significa que si yo agarro B inter AI y lo intersecto con B inter AJ, ese resultado va a ser vacío. ¿Ok? Porque ahí y AJ ya eran vacíos y la intersección es asociativa y conmutativa. Por lo tanto, nosotros sabemos que podemos aplicar la propiedad de transformar la suma en una unión, o viceversa. Y acá en este caso tengo una suma. Y lo que yo quiero hacer es que esta suma la quiero meter dentro de la probabilidad de transformarla en una unión. Entonces lo que tengo acá es valor original, la suma de 1 a n de PDB dado ahí por P de ahí. Sé que eso es igual a la suma de 1 a n de PDB inter ahí. Eso ya lo probé acá arriba. Después ahora, sabiendo que estos B inter ahí son disjuntos, esta suma puede entrar dentro de la probabilidad como unión. Por lo tanto, esto va a ser la probabilidad de la unión de igual 1 hasta n de B inter ahí. ¿Sí? Lo que hice acá fue meter la probabilidad dentro, meter la unión, la suma dentro de la probabilidad, pero la suma dentro de la probabilidad entra como unión, porque puedo hacerlo, porque B inter ahí, los que están acá adentro son todos disjuntos entre sí. Ya. Ahora, lo que yo voy a hacer, ups, qué ridículo. Un segundo. Un segundo ya, miren. Ya. B inter ahí es un grupo de conjuntos. B inter ahí es disjunto con un B inter AJ, con otro de los que está acá en la suma. ¿Por qué? Porque ahí y AJ son disjuntos. ¿Ok? Espero que entiendas esa idea.
Pero aquí lo que pasa es que necesito... Un segundo. Un segundo, chicos. Ya, entonces volvamos. Ya, entonces, nosotros sabemos que en una partición I inter a J son vacíos. Ahora, lo que tenemos es que tenemos un grupo de conjuntos que son B inter a I, ¿ok? Pero si yo cambio este I por otro valor, por ejemplo un J, yo sé que B inter a I intersectado, es decir, B inter a I intersectado con B inter a J. Ok, si ya tengo B inter a I, intersectado con B inter a J, este resultado va a ser disjunto, porque ahí es disjunto con AJ. Entonces, yo voy a aprovechar que la unión es conmutativa y finalmente esto me va a quedar... Este resultado de acá me va a quedar, perdón, me va a quedar B inter ahí inter a J, ¿ok? Y ahí inter a J sabemos que son, y sabemos que este resultado es vacío, ¿ok? Espero que me haya entendido la idea. Ya, entonces los B inter ahí, los B inter ahí, inter B inter a J van a ser vacíos. Esos son los que son vacíos. Ya, entonces, tengo que borrar esto, disculpen. Entonces, siguiendo con esta cuestión, el resultado era como los B inter ahí, entre todos, son disjuntos, yo puedo transformar esta suma, la puedo meter dentro de la probabilidad y transformarla en una unión. Entonces me queda la probabilidad de la unión de I igual 1 hasta n de B inter I. Ahora lo que nosotros podemos hacer es algo que podemos factorizar por B. ¿Qué significa eso? Como el B es tan común en todos estos valores, yo puedo tener B afuera. ¿Ok? Tener B afuera va a ser B intersectado con la
unión de todos los AI. ¿Ok? Por lo tanto, el resultado era que esta probabilidad original que nosotros teníamos se puede escribir como la probabilidad de B inter AI, pero que esto también se puede escribir como la probabilidad de B inter unión de los AI. ¿Ok? Hasta aquí vamos. Ahora, ¿cuánto vale la unión de los AI? La unión de los AI vale el espacio muestral. Entonces nosotros sabemos que la unión de los AI vale el espacio muestral, y lo que voy a tener, por lo tanto, voy a tener que B intersectado con el espacio muestral. Y B, como es subconjunto del espacio muestral, B intersectado con el espacio muestral nos va a dar B. Por lo tanto, la probabilidad finalmente va a ser probabilidad de B intersectado con el espacio muestral, y esto va a dar P de B. Y con eso terminamos la demostración. ¿Ok? Se fijan, si la demostración no es tan simple, pero básicamente lo único que hacemos es ir aplicando un poquito de álgebra de teoría de conjuntos, que eso puede ser superoxidado, y las propiedades. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, entonces ahora veamos el ejemplo de esto. Entonces el ejemplo, quizás lo han visto antes, es un ejemplo que típicamente es súper simple porque nos permite llevar adelante todo esto, nos permite llevar adelante el tema de probabilidad total. Dice, vamos a considerar un equipo de fútbol que juega 4-4-2, 4 defensas, 4 mediocampistas, 2 delanteros. Se sabe que la probabilidad que se lesione un defensa durante un partido es 1/8. La probabilidad de que se lesione un mediocampista es 1/5 y un delantero es 1/4. Se asume por simplicidad que el arquero no se lesiona. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador cualquiera se lesione? ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador que se haya lesionado sea delantero? Ya, entonces, cuando uno tiene un problema de esta forma, lo más importante es tratar de describir qué, en forma de eventos, ¿okay? ¿Qué son las probabilidades de lo que está acá arriba? ¿Okay? Entonces vamos a definir un grupo de eventos, y los eventos que vamos a considerar son los siguientes. El evento L es un jugador se lesiona. ¿Ya? ¿Okay? Y ahora vamos a considerar los eventos de la 1 hasta 4, es qué lugar en la cancha ocupa un jugador. Y aquí esto es súper importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a decir es que básicamente el lugar que ocupa en la cancha un jugador va a ser una partición del espacio de los jugadores. Es decir, en términos estratégicos, un jugador no puede ser arquero y defensa a la vez, un jugador no puede ser defensa y mediocampista a la vez, un jugador no puede ser delantero y mediocampista a la vez. Estamos hablando en estilo de esquemas, ¿ok? Pero exactamente en el mismo instante tú no puedes ser los dos jugadores, no puedes ser las dos posiciones. Por lo tanto, vamos a decir el evento completo es un jugador se lesiona. Ahora los eventos que tenemos acá son un jugador es arquero, un jugador es defensa, un jugador es mediocampista, un jugador es delantero. Estos 4 eventos que están acá van a representar una partición del espacio muestral de jugadores. ¿Ok? Si ustedes unen todos estos eventos, van a tener un jugador cualquiera. Y ahora las probabilidades que nos identificaron nos dijeron que si un defensa se lesionaba era 1/8, por lo tanto, primero. Vamos a identificar las probabilidades de ser alguno de los jugadores. La probabilidad de ser arquero es 1 en 11 porque hay 11 jugadores. La probabilidad de ser defensa es 4 en 11 porque hay 4 defensas entre 11 en total. La probabilidad de ser mediocampista es 4 en 11 porque hay 4 mediocampistas. La probabilidad de ser delantero es 2 en 11. ¿Ya? Ahora, lo que tiene acá es la probabilidad de que un jugador se lesione, dado que el jugador está en alguna posición del campo. Entonces la probabilidad de que un jugador se lesione, dado que es arquero, asumimos que era 0. La probabilidad de que un jugador se lesione, dado que es defensa, nosotros dijimos que era 1/8. La probabilidad de que un jugador se lesione, dado que es mediocampista, era 1/5. Y la probabilidad de que un jugador se lesione, dado que era defensa, dado que era delantero, era 1/4. Es decir, ya identificamos todas las probabilidades que nos define el ejemplo, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de responder las dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador cualquiera se lesione? ¿Y cuál es la probabilidad de que un jugador que se haya lesionado sea delantero? Entonces hay que tratar de identificar estas probabilidades de acá. En términos del espacio muestral. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la probabilidad de que un jugador cualquiera se lesione es básicamente la probabilidad de L. Un jugador se lesiona.
yo no tengo la probabilidad de L, tengo la probabilidad de L dado algo. Entonces lo que yo hago es voy a tener que aplicar la regla de probabilidades totales, de manera de calcular la probabilidad de L completa. Y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. La probabilidad de L va a ser la suma de 1 a 4, porque hay 4 eventos en la partición, de la probabilidad de L dado ahí, por la probabilidad de ahí. Por lo tanto, va a ser la probabilidad de lesionarse dado ser arquero, que es 0 por la probabilidad de ser arquero, más la probabilidad de lesionarse dado ser defensa por la probabilidad de ser defensa, más la probabilidad de lesionarse dado ser mediocampista por la probabilidad de ser mediocampista, más la probabilidad de lesionarse dado ser delantero por la probabilidad de ser delantero. ¿Okay? Lo único que hice fue aplicar el teorema de las probabilidades totales, considerando que la posición en el campo de juego era la partición y que las probabilidades condicionales que requerimos son las probabilidades condicionales que vienen del enunciado. Y por lo tanto este resultado nos da 9 dividido en 55, que es 0,1336. Ya. Y la segunda pregunta, nos preguntan cuál es la probabilidad de que un jugador que se haya lesionado sea delantero. Yo tengo la probabilidad de que un jugador, la probabilidad de lesionarse dado ser delantero es 1/4, pero lo que yo quiero es la probabilidad de que un delantero, que si un jugador se lesionó, este sea delantero, es decir, el dato el PPT lo subí, pero se los voy a volver a mandar porque le tuve que hacer unos cambios, especial, y con el ejemplo que vimos que tenía un error. ¿Ya? Ok, entonces lo que tengo es 9 dividido en 55. Ahora la pregunta que nos piden es, básicamente nosotros conocemos la probabilidad de lesionarse dado ser delantero, pero yo quiero saber la probabilidad de que si un jugador se lesionó, este sea delantero. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera: PDA dado L, PDA 4 dado L. PDA 4 dado L no lo sabemos, pero sí sabemos PDL dado a 4. Entonces lo que vamos a hacer es usar la regla de Bayes directamente. Entonces hacer PDL dado a 4 por la probabilidad de A4 dividido la probabilidad de L. ¿Okay? Y ahora ocupamos las probabilidades que conocemos. Probabilidad de L dado a 4 era 1/4, que era la probabilidad de lesionarse dado ser delantero. PDA 4 es básicamente la probabilidad de ser delantero, que es 2/11, y PDL es la probabilidad de un jugador cualquiera se lesione, y ya lo habíamos calculado, es 9 dividido en 55. Ahora este resultado, básicamente 5 dividido en 18, que es 0,2778. ¿Ok? Ya, espero que... espero que haya quedado clara la idea de qué es la partición, ¿ok? Porque yo creo que el tema gráfico de qué es la partición era un poco más complejo, pero la idea de la partición, viendo con el tema del problema del equipo de fútbol, podía ser un poco más simple entender que una partición es una forma de dividir el espacio. ¿Ya? Entonces ahora vamos, queda un poquito. Como perdimos clases la semana pasada, voy a usar la clase hasta el final de la hora. Vamos a hacer la definición de variable aleatoria. Entonces, la definición de variable aleatoria, la verdad es que la definición formal para nosotros no tiene ninguna, por mi gusto, no tiene ninguna utilidad. Es decir, la definición formal de variable aleatoria no nos ayuda mucho para cualquier cosa que hagamos en este curso. Entonces, la idea es que tengamos una noción de una definición más bien intuitiva. Tener la idea de que es una variable aleatoria, más allá de una definición. Ya, entonces, la idea de mi definición intuitiva es que la variable aleatoria lo que hace es que transforma un evento, ¿ok? Un evento, entendido en la lógica de lo que hemos estado viendo en probabilidades, que en el evento yo tengo un espacio muestral y tengo una colección de eventos, es una forma en que yo transformo un evento en un número. ¿Ok? Entonces la idea de variable aleatoria es transformar eventos en números. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente: nosotros transformamos los eventos en números, y esto en muchos casos puede ser supernatural. Por ejemplo, si usted está midiendo estaturas, claramente medir estaturas es supernatural, que el evento de el alumno mide tanto,
Es súper natural transformarlo en un evento. ¿Ok? Un evento de medir una altura, lo transformamos en un número. ¿Ok? Como la definición formal, la variable aleatoria es medio extraña, nosotros vamos a decir que si nosotros tomamos un elemento en el, perdón, un elemento en los reales, tal que la variable aleatoria x evaluada en este evento es menor que t, nosotros lo que vamos a hablar siempre es que la variable aleatoria sea menor que este evento. ¿Ok? Este valor t. No sé si me te explico. O sea, básicamente lo que nosotros vamos a estar haciendo en variables aleatorias es ver cuando la variable aleatoria, que básicamente va a ser un número, este número nosotros le vamos a dar una interpretación. Por ejemplo, si es 50 o 50 kilómetros por hora, nosotros vamos a decir, ya, este número representa velocidades. Y entonces el evento es, por ejemplo, 50 menor que t, son 50 menor que t, básicamente diría que todos los valores, todos los casos en que la variable aleatoria es menor que t. ¿Ok? Todos los casos, por ejemplo, perdón. Si por ejemplo el tiempo, esto es un tiempo de desplazamiento, ¿ok? Y estos son 10 minutos. Entonces, x menor que t básicamente va a ser todos los casos en que los tiempos de desplazamiento sean menores estrictos a 10 minutos. Espero que me entienda con esta lógica, ¿ok? Prosigamos viéndolo después, veamos con ejemplos para que sea más claro. ¿Ok? Ya. Lo que nosotros vamos a hacer con variable aleatoria, la variable aleatoria básicamente es algo que transformó eventos en un número, ¿ok? Y yo lo que busco es ver cosas de este estilo, que la variable aleatoria sea menor que un valor que yo conozca. Para eso nosotros vamos a definir la función de distribución de una variable aleatoria. La función de distribución de una variable aleatoria básicamente va a ser la parte más relevante de una variable aleatoria porque nos va a entregar toda la información. Entonces, vamos a decir que una función de distribución va a ser una función que le voy a poner f sub x, que se va de los reales al intervalo 0, 1. Esta función es una función de distribución de la variable, va a ser la función de distribución de la variable aleatoria x si, solo si, f sub x evaluado en un valor t va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a t. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que yo a través de la variable aleatoria puedo calcular probabilidades. La probabilidad de que x sea menor o igual a t es la función de distribución evaluada en t. Esto es una definición. Entonces, cada vez que ustedes les pidan calcular una función de distribución, lo que tienen que calcular es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a t. ¿Ok? Es súper importante porque la función de distribución es la función que va a guardar toda la información relevante de la variable aleatoria x. Es decir, cualquier probabilidad que yo quiera calcular de la variable aleatoria x la voy a poder calcular a través de la función de distribución. ¿Cómo hacemos esto? Para esto nosotros vamos a necesitar considerar ciertos aspectos. Uno de los aspectos que debemos considerar es que la función de distribución tiene que cumplir ciertas cosas. Entonces la función de distribución va a tener tres propiedades que vamos a considerar acá. ¿Okay? La primera es que la función de distribución es creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que si yo tengo x o x barra menor o igual a x a y barra, yo le aplico la función de distribución a x barra y a y barra y el resultado sigue manteniendo la desigualdad. Es decir, la función siempre va creciendo, no puede achicarse en ningún momento. ¿Okay? Segundo punto es que si yo tomo el límite de t tendiendo a menos infinito de f de x evaluado en t, un segundo. Si yo tomo los límites de f de x
el límite de t tendiendo a menos infinito, es decir, si llevo la función de distribución hasta menos infinito, el resultado es 0. ¿Ok? Porque básicamente esto sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea más chica que menos infinito. ¿Ok? Y ser más chico que menos infinito, básicamente no hay ningún lugar ahí, no hay ningún punto que sea más chico que menos infinito, por lo tanto esa probabilidad tendría que ser 0. Ahora, es decir, cualquier valor que tome la variable aleatoria es imposible que ese valor sea más pequeño que menos infinito, por lo tanto esa es la noción de que este límite sea 0. Ahora, que el límite de t tendiendo a infinito de f de x valga 1, básicamente es la probabilidad de que este t de acá, ¿ok? La probabilidad de que este t de acá sea muy, muy grande. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea más chica que un valor exageradamente grande? Ese valor va a ser 1, porque, no va a haber, porque la variable aleatoria x siempre va a ser más chica que el valor muy, muy grande. Así que eso es el tema de la lógica de esto. Y ahora este es un tema este es un tema mucho más técnico, y es que la función de distribución, ¿ok? Es una función continua por la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo me acerco a la función de distribución por valores más grandes que t, este valor vale la función de distribución. Listo. Básicamente es, si esta función, si la función de distribución fuese algo así, tuviese un salto de esta forma en este punto, ¿ok? El valor que toma la función de distribución es el de acá arriba y el de acá abajo tendría que ser un punto abierto. Es decir, si yo me acerco a t por valores más grandes que t, el resultado va a ser este punto de acá. Si me acerco por valores más chicos, voy a pegar un salto. ¿Ok? Esa es la idea de ser continuo por la derecha. Espero que haya quedado más o menos. Ok. Entonces un ejemplo de función de distribución va a ser esta. Va a ser, vamos a considerar este ejemplo de función de distribución y aquí vamos a terminar con esto, se acaba la clase. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta el momento, chicos? Entonces, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que las variables aleatorias continuas, que lo vamos a ver más adelante, no van a tener saltos. Y las discretas tienen saltos a cada rato. ¿Ok? Pero sí, esto aplica. Ya, entonces, vamos a considerar esta variable aleatoria x. Entonces vamos a hacer que la variable aleatoria vale 0. Si t es menor o igual a 0. ¿Cómo es función de distribución 2 o 3? No entiendo la pregunta. Ah, no. 1, 2, 3 es simplemente... 1, 2, 3 simplemente es porque son varias láminas de lo mismo. Ya, a ver. Entonces, hagamos algo ya. Entonces son 11:15, entonces dejamos la clase hasta acá. El ejemplo lo empezamos a ver la próxima clase con el ejemplo que quedó pendiente de
con el ejemplo que quedó pendiente de la regla de Bayes, que tenía un error. ¿Ya? Lo que quiero ahora es que dejemos todo hasta acá. Si tienen dudas pueden escribirme. Los controles los vamos a cambiar. Yo los voy a mandar. Ok, voy a cambiar las fechas de los controles porque perdimos una semana. Yo voy a estar acá igual. No voy a tener ningún problema. Vamos a ordenar las fechas. Vamos a definir cómo vamos a hacer los controles, qué modalidad vamos a tomar para eso. No sé, en realidad, creo que todavía no vamos a tener ayudantía. Pero lo que pasa es que la plataforma de Canvas es mucho más inestable, por eso ocupo la plataforma de Zoom para invitarles a las conferencias. ¿Sí? Voy a mandarles, vamos a definir con el resto de los profes qué vamos a hacer con las evaluaciones, vamos a tratar de coordinar de alguna manera, de generar un tipo de controles, la forma de hacer los controles de forma más bien común. ¿Qué me refiero con eso? Que vamos a decir, no sé, si es un control escrito, les vamos a mandar el control y que ustedes manden de vuelta, o si lo hacemos por Canvas, no sé, no tenemos claridad todavía de cómo vamos a hacer esta parte, pero vamos a tratar de que la forma en que tomemos la evaluación va a ser igual que con la otra sección. ¿Ya? Así que los dejo por hoy. Nos vemos, que estén bien. Sí, voy a ver